reconocidísimo por todos ustedes, por su trayectoria en la tele y medios de comunicación. Muy entrevistado, sobre todo en estas fechas se le hace a los médicos las preguntas habituales, ¿no? ¿Por qué me va a caer tal cosa mal? ¿Por qué no debe hacerlo? Pues, en fin, también le vamos a preguntar eso, pues qué remedio, qué remedio. Pero hay muchos temas más para conversar con el doctor Tomás Tommy Borda. ¿Qué tal, Tommy? Buenas, don Chema, qué gusto. Buenas tardes ya. Muchísimas gracias. Vamos por parte que tenemos, la agenda está cargada acá. Primero voy a comenzar con el libro, que acaba de salir, si no me equivoco, ¿no? Sí. Tú puedes salvar una vida. Lo acabo de hojear, es súper práctico para cosas como primeros auxilios, qué hacer si me quemo, me echo agua o no me echo agua, qué pasa si tengo una ampolla, en fin. Esto es un manual. Sí, prácticamente de primeros auxilios. Es un manual un poquito inspirado en el manual de los Boy Scouts, que fue lo primero que leí, que me llamó a esto, y además muy ayudado por Josefina Barrón, editora, poeta, ¿sí? Trome, súper trome, y ahí está, ¿no? O sea, pero además lo bueno es que lo pueden leer todos en la familia. Sí. Y tenerlo como un librito de cabecera de repente, de consulta. ¿no? De consulta directa. Para saber qué hacemos cuando nos quemamos, por ejemplo, se queman los niños, que es una cosa muy lamentable. ¿Ya ha salido esto, Tomás? Sí, en realidad lo sacamos a finales del año pasado y después hubo todo lo de la pandemia. Hemos hecho muy pocos números, en realidad 500 ha sido lo primero, han volado rapidito. Y bueno, no tengo todavía perspectivas de volverlo a hacer porque es un proyecto personal, salvo que ya, bueno, podemos ver qué podemos hacer a futuro con los colegios, con algo que lo puedan querer y necesitar. Hablando de pandemia, la pandemia ha, por supuesto, modificado la administración normal, entre comillas, de la salud y de la medicina en particular. Ha habido muchas citas que se han atrasado. Y en algunos casos es peligrosísimo el retraso, por ejemplo, cáncer. El cáncer, si no se detecta a tiempo, puede tener una serie de consecuencias. Tú has tenido un tema con la telemedicina, ¿no, Tomás? Bueno, sí, efectivamente, el 2019 tuve la opción de hacer un comercial para una empresa que promocionaba telemedicina, así como muchas otras empresas, compañías de seguros. Y bueno, promocioné efectivamente un servicio de telemedicina para las personas que tuvieran el servicio de médico a domicilio. Importante, porque en ese momento era para esas personas que tenían el servicio médico a domicilio usar la teleconsulta. Pero luego vino la pandemia, Chema, y todos somos testigos que antes incluso de la pandemia el sistema de salud ya estaba colapsado. Nadie puede decir que hacer cola a las 4 de la mañana para que te atiendan a las 11 de la mañana teniendo una gangrena en la pierna sea algo normal. ¿Ya? O sea, ya estaba colapsado el sistema de salud y la telemedicina venía a ayudar a ese tipo de pacientes. Pero resulta que después de 2 años prácticamente de proceso, aparentemente la idea no ha sido entendida y el colegio médico, cada uno por supuesto defendiendo sus fueros, aunque me parezca que están equivocados, se respeta. Pero no estoy de acuerdo en que se me quiera hacer una amonestación pública por un tema que todo el mundo sabe ahora que no solo era necesario, sino que debió hacerse muchísimo antes, apoyado por el colegio médico. Pero bueno, yo, como digo, cada uno defiende sus fueros desde donde le corresponde. Y a mí me corresponde, en este caso, como médico, tratar de evitar que los pacientes sigan haciendo colas interminables en los hospitales y poder ayudar a administrar mejor la salud del país. Correcto. Bueno, dicho lo cual, vamos a pasar también ahora a temas que vienen con la emergencia, que vienen con el COVID. La última noticia que tenemos es la de la píldora, la de la pastilla de Pfizer. Ajá. Yo estoy muy sorprendido, te digo, por la rapidez como han inventado esta vacuna. Y había un trabajo previo, Chema. Había un trabajo previo, ¿no? Había un trabajo previo especialmente por un tema de un virus similar, que es el virus de la influenza, que había hecho un montón de estudios previos. Entonces no es que comienzas de cero, sino comienzas ya desde un punto de vista bien avanzado. Hay que tener clarísimo, y lo primero que me gustaría decir como médico acá en esta tribuna, es básicamente que el 93.5% de los pacientes que han fallecido en el Perú no estaban vacunados. ¿Ya? Entonces, ahí nomás ya tenemos un dato sumamente estadístico de lo importante que es vacunarse. Que en este momento que se estaban cumpliendo muchísimo las órdenes de vacunación y la gente había acudido según su edad, etcétera,
hayan querido acumular los que no se han vacunado, los que tienen 2 dosis, los que van por la tercera y encima 3 meses de vacunado. Entonces lo que estás haciendo en el peor momento de la pandemia con una variante diferente que puede ser contagiosa, lo que estás haciendo es juntando a la gente en los vacunatorios. Sí, veo una son cosas realmente que alguien tiene que manifestarse y hoy día estoy dispuesto a hacerlo y me ha tocado a mí. Te ha tocado a ti. ¿Este Omicron es tan fiero el león como lo pintan o no? No sabemos. ¿O es más fiero que lo que se está presentando? De hecho, es muchísimo más fiero. Se calcula que es 70 veces más contagioso que la cepa original. Más contagioso. Que la cepa original, porque ya el Delta ya era 20 veces más contagioso. Este se calcula que es otros 20% más contagioso que el Delta. Entonces viene a ser casi un 45-60% más contagioso que la cepa original. Ahora, esa es la historia normal, ese es el comportamiento normal que tienen los virus, es la historia natural de un organismo que vive a costa de las células humanas, ¿ya? Y que nos necesita para sobrevivir. Y que tiene una capacidad de sobrevivencia extraordinaria. Extraordinaria. Supera todas las barreras que le pone la ciencia. No medicina. Se sabe ni siquiera si es animal, vegetal o mineral. Yo siempre le pregunto a los doctores si estos bichos, como yo le llamo impropiamente, tienen cerebro. No, pero son un pedacito de proteína. En realidad puede ser una minúscula parte de una proteína. Pero evaden todas las aduanas, digamos, con una facilidad extraordinaria. Así es. Lo que me comentabas antes, estas medicinas que han salido en Estados Unidos, especialmente este en particular, Pfizer, es una mezcla de 2 antivirales que justamente impiden la réplica de este virus dentro de la célula, porque tiene un efecto por una enzima que se llama las proteasas, que impiden la acción y que se replique con tanta facilidad. Eso es lo que tiene. Incluso una de estas drogas que se han mezclado se utiliza y se sigue utilizando con muchísimo éxito contra los pacientes que tienen VIH positivo. Ah, también. Wow. Eso es importante, porque las drogas para el VIH, corrígeme, sí demoraron más, ¿no? Pero han sido fabulosas. Bueno, ¿tú has escuchado a alguien que se muera de VIH? No, en realidad fue una cosa de horror. Yo tengo en mi carrera, Chema, de médico y de estudiante, 4 pandemias, que una fue la del cólera en pleno internado, que fue aprender a poner endovenosos, pero a 2 manos, ¿ya? O sea, que fue terrible, bañado en caca, literalmente, sí, Chema. Por supuesto. ¿Ya? O sea, te lo juro por Dios. Luego hemos tenido el VIH con pacientes VIH positivo cuando no se conocía si es que atenderlo te iba hemos operado pacientes con VIH positivo en esa época que no se conocía. Y luego hemos tenido el SARS, el MERS y el COVID, mi quinta pandemia. Quinta pandemia. Quinta pandemia. Con 3 vacunas como tengo yo, ¿debo temerle al Omicron o no? Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Pero igual te tienes que seguir cuidando, sí, especialmente en sitios cerrados que no tengan ventilación y por supuesto tener contacto con gente que tú sepas que también se ha cuidado como tú. O sea, de eso se trata. Veo que hay congresistas que se han contagiado. Y en algún caso, no recuerdo el nombre bien de la persona, que declaraba en contra de las vacunas, pero que decía que se había vacunado porque, en fin, el Estado te había exigido eso como un requisito para, qué sé yo, pero que no creía en las vacunas. La mentalidad antivacunas es más difundida de lo que yo pensaba. No te digo en el Perú, te digo muchísimo más en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O en Europa, occidental. Hay una corriente, es que de hecho hay una corriente que probablemente no sea una corriente, o sea, es una corriente dirigida desde mi punto de vista hacia las grandes empresas, etcétera. Ahora, cada uno es dueño de su acción. Total, todo el mundo sabe tiene una idea de lo que debería hacer con su vida. Perfecto, tú haz con tu vida lo que quieras, pero si es que
lo que tú haces con tu vida va a afectar la mía y la de mi familia, de ninguna manera te lo voy a permitir como sociedad. Esa es mi forma de pensar. Suicídate, o sea, pero no me suicides, no me suicides a mí. Totalmente. Te metes en el mismo ascensor. Así es. Así es. Curioso, cómo esta mentalidad funciona, ¿no? Esto. O sea que no es tan rápido. Yo estaba sorprendido, decir, por la rapidez de la vacuna, pero tú, claro, me indicas que hay antecedentes. O sea, sí, que no se ven mucho. Y otra cosa, Chema, me encantaría comentar, es que uno comienza a ver pacientes o ves papeles con pruebas positivas. O sea, estoy con COVID y te enseñan un papel. Sí. Ya, no es pues. ¿Cómo Ya, no es? o sea, no es pues. Tú eres, así como hay portador de VIH y hay SIDA, tú tienes el portador del virus del COVID y hay la enfermedad que te produce el COVID. ¿No? Entonces, o sea, yo ahí soy un portador. Y yo trato pacientes, yo no trato papeles. Nada. Ya entiendo. O sea, yo soy portador, pero puedo no tener ningún síntoma. Efectivamente. Pero sí te puedo contagiar. Sí. Sí, si no tomo mis precauciones. Claro. Pero yo te digo, oficialmente, ¿cuántas personas me llaman y me dicen estoy con COVID? Y me dicen, ¿por qué? Porque fui a una reunión, me hice una prueba y me ha salido positivo. Perfecto, no salgas de tu casa. ¿Qué hago? Gargaritas con agua y con té con limón, por ahí paracetamol y ya. Pero COVID no tienes, campeón. O sea, ya, no tienes. Pero esa persona fue a hacerse el chequeo porque se sentía mal. No, ¿o no? No, por precaución, porque también hay una histeria colectiva. Yo no digo que la gente no se haga, pero hasta las mismas pruebas, Chema, son pruebas. Son pruebas. Son claro. pruebas. Y también han aprendido lo mismo del COVID que nosotros, los médicos, hemos ido aprendiendo con la influenza. Entonces, puede ser, no digo que no, que todas estas pruebas que se hagan tengan una especie de reacción cruzada con la influenza común, que es normal en esta época del año. Y si estuviste en el aire acondicionado en la noche y te dormiste con los pies descalzos y te enfriaste, es probable que tengas resfrío común, que es más común que el COVID. Sí. Entonces hay una locura colectiva y todas estas pruebas, así como las mismas vacunas, a la larga son pruebas, no son pacientes. Ok. Precauciones. Todas. Sí. Restricciones que se están imponiendo para estas fiestas. Uno, las reuniones familiares. En primer lugar, se hubiera tenido que cerrar pues mesa redonda, ¿no? O sea, porque ese es un foco infeccioso claro, evidente, normal, lógico, en pleno Omicron. Pero eso no se iba a poder hacer, por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho? Restringir la Navidad a las 11 de la noche. ¿Y eso qué sucede? Que la gente se va a movilizar entre las 5 y las 11, pero como locos, y van a llenar la movilidad pública y se van a contagiar el doble. O sea, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. ¿Ya? Por ese lado. Y por otro lado, tengo que decir que existe también un tema de hay que alargar los horarios, pero no se pueden permitir pues las fiestas de 200 personas, 300 personas. Ahí es donde se tiene que trabajar. ¿Ya? Pero las fiestas y las casas y el lugar, o sea, tú me vas a obligar a ir en ómnibus en lugar de irme en mi carro, porque por ahí escuché una bola que no querían permitir el tránsito particular. O sea, entonces tengo que irme en... No, hay cosas que son un poco ilógicas y que veo que gente que debería pronunciarse no se pronuncia. Y ahí me refiero a mis pares, por supuesto, pero los que a mí no me corresponde, a mí me corresponde por ser un comunicador, pero también soy cirujano, he trabajado en emergencia 35 años y tengo otras cosas. No soy epidemiólogo, no soy infectólogo, pero he leído todo lo que había que leer para entender y tener por lo menos un juicio, un criterio científico, pero a la vez lógico. ¿Cuál ha sido tu más traumática experiencia en una emergencia? Me he hablado con media niña por unos 25 minutos. Media niña. Con media niña. Media niña. Y me acuerdo clarito el momento y he hablado con media niña hasta que se apagó. Por una combi que le pasó por el estómago. Un atropello. Sí. En el Hospital María Auxiliadora. ¿Razonaba normalmente? Sí. Sí. ¿Hasta que murió? Sí. ¿Cuánto tiempo duraste conversando con ella? 15, 20. ¿Tú sabías que ella estaba yéndose? Por supuesto. ¿Y ella sabía que se iba también o no? Sí.
terrible, me acuerdo, y no solo es ese caso, o sea, desde el dolor de muelas a las 4 de la mañana y tú le dices al paciente, pero ¿desde qué hora le duele? Desde las 2 de la tarde, ¿por qué viene a las 4 de la mañana? Pues señora, o sea, son cosas que te van mal, o sea, y que son 35 años de emergencia. Sí, a eso voy, pues. A eso voy. Entonces, ¿qué tipo de... hay que tener sangre fría? Pero te has emocionado ahora, como te imagino cómo te habrás emocionado en ese momento. Por más sangre fría científica que tengas, eres un ser humano. uf, hasta ahorita me acuerdo, se me ha puesto la piel de gallina, te digo, porque me estoy acordando de otros casos también, incluso casos cercanos, ¿no? Tan cercanos que te escalofría el cuerpo, pero a todos nos pasan, ¿no? Ya. Cámbiame de tema. Ya, la última de esas partes. No, dale. ¿Te has arrepentido alguna vez de ser médico o no? Pucha, qué buena pregunta, che. No. En algún momento sí. Sí, es que cuando, mira, yo tuve que salirme del hospital porque yo nomás tenía en mi consultorio 300 pacientes en lista de espera para operarlos de la vesícula. 300, yo, y éramos en ese momento 21 médicos, imagínate en el departamento de cirugía. Y yo nomás tenía 300 y se operaban 2 al día. ¿Por qué? Porque los que no se operaban terminaban infectándose y llegaban por emergencia. Y en emergencia llenaban las salas y no podías atender lo que deberías haber atendido en su momento. Entonces el caos era total. El departamento de traumatología quedaba en el sótano y no había ascensor. ¿Te imaginas lo que era bajar las sillas de ruedas? O sea, cosas tan insignificantes que podrían haberse arreglado y que no se arreglan. Y lo peor es que esto no ha mejorado, ha empeorado en los últimos... Si hace 20 años estaba caótico, hoy está caótico, pero encima tenemos pandemia. O sea, el sistema de salud está... Hay que cambiar el concepto del sistema de salud, sobre todo de atención primaria, dedicándole bastante al tema de la municipalización de la salud, sí, para liberar a los grandes hospitales de todos estos pacientes que podrían atenderse de manera ambulatoria rápidamente a través de un sistema municipal. Y lo ven... Hoy tengo unas ganas de hablar del tema que estoy seguro que en algún momento... Esto es peor que una guerra. O sea, este tipo de hospitales, con esta congestión de gente, estos heridos le llamo yo ahora ya, es peor que un conflicto bélico. En este momento, a pesar de todo, mira cosas que han pasado, que son buenas, que nos ha dejado la pandemia, es que han bajado las infecciones respiratorias en niños, por ejemplo, que te recontra llenaban el hospital en la época de cambio de clima, ¿ya? ¿Por qué? Porque se han cuidado, porque han estado con mascarita, porque no ha habido lavado de manos y todas esas cosas. Ha bajado eso. Ha bajado también las enfermedades diarreicas, por ejemplo, han bajado muchísimo porque hay mucho más conciencia, cosas que nos ha dejado bien la pandemia. Pero esto va a regresar, esto no ha terminado, el caos existe, no hay más unidades de atención y te digo, la población sigue aumentando. ¿El paciente ahora es más inteligente? ¿Es más consciente? Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? Y yo creo que gran importancia de eso lo tienen las redes sociales, sí, y lo tiene el hecho de poder tener médicos, por supuesto, como el doctor Elmer Huerta, por ejemplo, que fue el que comenzó con esto de la telemedicina, claro, ¿ya? Y otros doctores, Pepe Recoba, por ejemplo, que claro, excelente. Y bueno, y por ahí tenemos nuestro aporte con nuestro programa, que comenzó siendo un programa más farandulero, digamos, con Doctor TV en América Televisión, TV, ¿no? O sea, sí, que bueno, fue lo que hizo que yo entre en este mundo, ¿no? O sea, ha mejorado, tú dirías, la educación del... La educación del paciente ha mejorado mucho por la información. Hay más información. Hay mucha más información. Yo lo veo así también, sinceramente creo que... y hay más conciencia de los derechos del paciente y cosas de ese tipo, ¿no? El problema es que la infraestructura es terrible, ¿no? Terrible, un déficit de infraestructura terrible, y los hospitales que hay están con coimas y cosas y no salen desde hace 6 años, Chema. 2 cosas que dijo el señor Vizcarra: hospitales, colegios y esto, y no hay ni uno nuevo. Ni uno nuevo, eso es una cosa increíble. Tremendo. Eso es una cosa increíble. Bueno, siempre se dice, pero lo escucho repetir casi desde hace 50 años, oye, de que por esta inmoralidad o por esta coima o por esto cuesta tantos hospitales, tantos no sé qué, tantas, pero seguimos en lo mismo. Sí, seguimos en lo mismo.
no sé qué vamos a hacer en verdad, porque yo creo que hay que hacer algo y hay que hacerlo ya, porque lo que se está viniendo es muy fuerte. ¿Qué es lo más frustrante para un médico que tiene, por ejemplo, que atender a una persona en una cirugía o en una emergencia y no cuenta con los medios suficientes? Los medios mínimos que tiene que tener. De acuerdo. Chema, te voy a contar una anécdota muy sencilla, simple. En mi carrera, en lo que yo he hecho como especialidad es la cirugía, ¿ya? Y existen en el mundo, en el Perú, en todas partes, lo que se llaman suturas mecánicas, por decirte, ¿ya? Que son suturas en realidad que lo que uno hace es... y dos pedazos de intestino se separan y están cerraditos, no hay contaminación. Okay. ¿Ya? Y eso cuesta más o menos $60. Okay. Los hospitales no lo venden, entonces lo que tienes que hacer a veces es usar 10 hilos para mantener los dos cabos sueltos y poder juntarlos después en una anastomosis tradicional que te demora 5 veces más y que todo eso. ¿Por qué? Porque en los hospitales, como el Seguro Social, sí tienen, pero en el Ministerio de Salud no tienen. ¿Por qué? Porque hay submedicina en el país y hay que hacer ¿Submedicina? Submedicina. ¿Qué significa eso? Es que pudiendo tener recursos mucho mejores y pudiendo utilizar los mejores recursos de la ciencia, utilizas lo que hay, lo que haya. ¿Ya? O sea, es verdad. Y eso sucede así. Por ejemplo, en Estados Unidos ahora, para descartar una apendicitis en una mujer joven, se toma una tomografía. Y hay hospitales que no tienen tomógrafo. Y eso es impresionante. ¿Ya? Impresionante. Y eso es submedicina. Un médico con el que fui bastante amigo, que ya murió hace muchos años, decía que a nosotros nos dicen que nos formamos como tales para proteger la vida, pero yo me he encontrado en postas médicas que yo tenía que distribuir la muerte. O sea, tenía que elegir quién vivía. Tremendo. Y la elección a veces era por edad. Si venía un anciano y un joven y tenía solo, por hacer la caricatura, una sola pastilla, ¿a quién se la doy? Al joven. No, y eso ha pasado en la pandemia tremendo, tremendo. Tengo amigos intensivistas que han tenido en sus manos decisiones horrorosas de tomar, Chema, horrorosas, ¿ya? Y hay que tomarlas porque todo es un ciclo que sigue y continúa y se llena. Decisiones rápidas y uno se siente realmente muy tocado y dolido por eso. Tú me has preguntado si alguna vez he pensado en renunciar a la medicina, y en el fondo un poquito he dejado la medicina asistencial para hacer un poco más de docencia televisiva, Chema. Sí. ¿Ya? Y es verdad, he tenido que hacerlo porque todavía no encuentro los recursos, a pesar de seguir al día y todo eso, para poder hacer medicina de altísima calidad, que no hay, especialmente para las personas que no tienen un seguro privado. Sí, claro, que no tienen un seguro privado. Bueno, son muchos los temas, pero ya me están haciendo que ya esta cirugía tiene que terminar, según me están diciendo acá, ¿no? Este equipo de personal sanitario. No, sí dicen que la cirugía fue buena, pero el paciente no la toleró. O que están intoxicando el ambiente. Muchas gracias, Chemi. Te agradezco mucho. Te agradezco mucho la visita. A ti, a tu familia, les deseo muy feliz Navidad. Muchas gracias a ti y a toda la familia de PBO y a toda la familia que conocemos juntos. Muy amable, gracias. Muchas gracias.